Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en un programita más de Un Camino al Más Allá. Hoy quería contarles un poquito que hace una semana y pico tuvimos un taller realmente exquisito, si cabe la palabra. Un taller muy intensivo donde tocamos varios temas. En principio fueron 30 personas, 30 mujeres que son pacientes. Tuvimos una librería que nos vino a visitar. Tuvimos una psicóloga que vino con un caso presencial, vino con su paciente a contarnos un poquito de la historia. Y fue el primer taller del año en el que quise empezarlo para explicarles un poquito todo lo que vamos a trabajar, ¿no? También les di los temitas. Y este taller consistió en unir un poquito todo lo que hacemos, sacando un poquito lo energético y sumando lo que es lo transgeneracional, las biodescodificación, la psicogenealogía y todo lo que traemos en nuestro ADN y cómo modificarlo también, ¿no? Fueron muchísimos temas, 180 páginas que tuvimos que cortar porque pensamos que iba a durar 3 horas y al final se extendió a casi 5, porque la vedette, digamos, del taller fue el tema de las constelaciones. Constelamos un caso en vivo, un caso que emocionó, nos hizo llorar, y todo esto es buscando la respuesta a todo lo que nos pasa y tratando de comprender quién uno es. Porque la base de todo es eso, ¿no? Comprender quién uno es. Desde ya, muy agradecida a todas las personas que asistieron. Si bien, como me dijo alguien, ¿no? El bien es para ellas, no para vos. Vos estás dando una función, yo igualmente me siento agradecida. También volvimos con los spray áuricos para descargas, para traer dinero, que bueno, cuando estábamos en el consultorio de 11 teníamos, igual que para sahumar la casa con distintas cosas. Y uno de los temas que se tocó en el taller es esto de sanar a la familia, ¿no? Y cómo nuestro nacimiento marca la entrada a ese clan. Y cómo esa entrada al clan es la cuna de nuestra educación, del amor, de las alegrías, de las tristezas, de las desgracias, ¿no? Hay mucha gente que para ella la familia es el refugio, es el lugar donde se siente bien, a gusto, pero para otros la familia es una frustración, es carencia, es maltrato físico, verbal, es maltrato psicológico. Ahora, cualquiera sea el vínculo que uno tiene con la familia, ¿no? Hay que comprender que ella deja una huella en nosotras y la huella que deja es imborrable. Cuando uno habla de un clan familiar, esto incluye a padres, hermanos, hermanas, abuelos, tías, primos. Hablamos mucho de esto
en el taller de Me pica la abuela, ¿no? Este gran libro y de cómo el ovocito de la abuela es puesto en mi madre, pero ese mismo ovocito es el mío. O sea que mi abuela puso mi ovocito. Entonces, como te decía, nuestro clan está formado por nuestro sistema de familias. O sea, por la línea que tienen estos hombres, estas mujeres. Y todo esto influye en si están vivos, si están fallecidos, qué tipo de hijo soy y qué ubicación tengo yo en mi árbol genealógico, ¿sí? Pero para saber qué ubicación tengo que entender, tengo que comprender quiénes nos antecedieron. Nosotros estamos vinculados dentro de nuestro clan familiar a cada miembro. Actuamos en resonancia a todo lo que les faltó y a todo lo que necesitaron. Nuestros antepasados vivieron episodios terribles, de guerras y demás, pero aparte no fueron felices, sufrieron violencia, tuvieron emociones realmente intensas y a nosotros nos dejaron parte de esa vida como herencia. Y muchas de las personas, o casi todas, ¿no?, que están trabajando con ellas mismas, pueden comprender el significado de esto. Nosotros no heredamos solo de nuestros ancestros la personalidad, el rasgo físico, los ojos, la altura. Ahí es otro tipo de herencia. En el plano energético, el árbol tiene todos los conflictos no resueltos, las heridas emocionales, los abortos, las tristezas, los secretos no dichos, esos secretos de familia que después tus hijos cuando crecen se encargan de levantar la alfombra y ellos solos mostrarte, porque con sus actitudes conflictivas o con sus actitudes de desamor, te muestran lo que han vivido tu clan, tus antepasados. Ahora, esto es muy importante porque ellos son tus ancestros y vos los vas a sanar, pero también tenés que comprender que algún día vos vas a ser un ancestro. Entonces, ¿por qué es tan importante para mí personalmente el que ustedes trabajen mucho esto? Para que sus hijos, sus nietos, cuando hablen de ustedes como ancestros, no tengan la carga de limpiar todo lo que ustedes callaron, no hicieron, sus frustraciones, lo que han vivido, para que ustedes no les dejen un legado que les haga mal. La conciencia familiar, nuestro árbol, necesita de alguien que se haga cargo de lo que no se pudo arreglar. Y muchos de nosotros somos los elegidos, y de acuerdo a cómo es tu vida, de acuerdo a las cosas que se te repiten, de acuerdo a si hay fechas, nombres que se repiten, o sea, todo esto tiene mucho que ver. También identificar cuál es tu línea maestra. Entonces descubrimos un día que cuando venimos al mundo, que cuando comenzamos nuestra vida, no la comenzamos de cero, no las comenzamos con las manos vacías, ya la comenzamos con una mochila, ya venimos con equipaje. Y al nacer nos convertimos en herederos de esa historia. Y esa historia va a condicionar tu vida inconscientemente. Esa historia va a ser la que hable de tus elecciones de vida, la fuerza del sistema, ¿sí?
siempre dirige nuestra vida, nuestra felicidad. ¿Por qué? Por amor. Porque inconscientemente, vos quizás en este momento estás diciendo que no, pero inconscientemente en todas las cosas que se repiten, se pudo estudiar que somos leales a nuestro clan familiar. La lealtad familiar está ahí. Entonces, por ejemplo, vivís con inseguridad, puede ser emocional, material, financiera. Recordá que papás son las deudas. Si vos sos deudor, siempre tenés cosas para pagar, tenés que trabajar con papá, ¿sí? Y mamá es merecimiento, o sea, todo lo que llega a mí. Entonces, como te decía, podés vivir en mucha soledad, la gente no quiere estar con vos, o no podés tener hijos, sos infértil, o todas las parejas que te encontrás son infértiles, mejor dicho, no que te encontrás, sino que buscas, porque las buscas necesitándolas de esa manera. ¿Por qué? Porque hubo fallecimientos de niños, porque hubo abortos. El sufrir determinada enfermedad de generación en generación, el experimentar distintas cosas, distintas costumbres de generación en generación, sentirse culpable, vivir en fracaso, no encontrar tu lugar en la vida o en la casa, no entender por qué es el significado de por qué estás. Muchas veces me dicen, Fabi, realmente yo no sé si soy un hijo deseado o no. Siempre somos hijos deseados más allá de las circunstancias. El consciente puede decir que no somos hijos deseados, o lo puede decir tu madre o tu padre desde su consciente, que es un 5%, pero desde el 95%, que es la inconsciencia, todos somos hijos deseados, porque todos necesitamos pertenecer. Todos necesitamos venir con un motivo. Entonces, como todo esto que te mencioné, que puede ser repetitivo y que la noción del tiempo no existe en el campo de las fuerzas energéticas y ancestrales, todos estos conflictos, estos dramas, estas heridas, van a ir repitiéndose, de generación en generación. Y claro que me estás escuchando y te estarás haciendo 1.000.000 de preguntas, ¿no? O sea, como, ¿y qué puedo hacer, Fabi? ¿Yo puedo resolver la historia familiar con mis antepasados? ¿Estoy pagando una deuda con mis antepasados? ¿Yo estoy arreglando una falla de ellos? ¿El sacrificio que yo estoy viviendo los libera, los aligera de la carga que han sufrido? A casi todo te diría que sí. Y esto no es para que lo lleves con peso o que lo lleves con culpa. Esto no es transmitir el resentimiento por lo que te tocó vivir. Esto es agradecimiento porque estás al servicio de tu árbol. Y te puedo asegurar que es realmente maravilloso. Cuando empezás a unir los eslabones de la cadena, realmente te sentís una persona bendecida. Realmente empezás a comprender porque realmente dejás de juzgar. La ciencia está trabajando mucho en esto del descubrimiento con los vínculos en las generaciones. Y un ejemplo que daba en el taller es que un antepasado, un ancestro,
trabajaba durante toda su vida, lo hizo, ¿no?, en contacto con un contaminante específico, y su nieto desarrolló una enfermedad desarrollada con este contaminante sin razón ni causa, porque él no tenía contacto con él mismo. Entonces, así y ante muchos ejemplos, podemos ver cómo todo eso llega a nosotros. Entonces acá la pregunta sería si los traumas vividos por los padres o por los abuelos dejarían, recordad que siempre son 4 generaciones que tenemos encima, son muchas personas. Entonces, si esto dejaría una huella biológica transmitida en nuestra generación. Y es que sí, los sufrimientos familiares son todos como eslabones de una cadena. Se repiten de generación en generación hasta que un descendiente, en este caso quizás seas vos, como soy yo, se da cuenta y empieza a convertir su maldición en bendición. Esto lo dice Jodorowsky, ¿no? Y es maravilloso. Muchos especialistas, psiquiatras, genetistas, neurobiólogos, estudian esto incansablemente y todos llegan a la misma conclusión, ¿no? Que la huella biológica que deja el trauma en humanos no es solo por acontecimientos que ha sufrido en su vida o en su niñez, sino en lo que trae en su ADN transgeneracionalmente. Cuando nosotros tenemos carga genética, carga genética de todo esto que no se habló, que no se trabajó, que se ocultó, ¿podemos modificar, Fabi, nuestro ADN? Sí, en parte sí se modifica, y esto depende de muchísimas cosas. ¿Qué me tengo que operar? ¿Tengo que hacer algo? No. Esto tendría que explicártelo en persona, ¿no? Porque es a nivel celular y del pensamiento, cómo va actuando todo en tu cuerpo ante las emociones y ante lo repetitivo y la sintomatología que esto te da. Cuando uno observa las generaciones y ve que padres, hijos, nietos van sufriendo, padeciendo las mismas cuestiones, llega a la conclusión que no es genético, porque en su genética de ADN no está instalado esto como enfermedad, como sintomatología física. Ahora, en la epigenética, estudiando esto junto con las emociones, entiende que todas las emociones de nuestros antepasados vienen con nosotros. ¿Por qué? Porque somos un alma colectiva. Y siendo un alma colectiva, esto se repite de generación en generación. Por eso digo que cuando llegan a mí, yo también estoy sanando y yo también estoy pagando, porque nosotros estamos interconectados y los árboles, los clanes se juntan. Entonces, yo no sé por qué llegué a vos, ni vos por qué llegaste a mí. Cuando me dicen, uy, qué casualidad te escuché, no es casualidad.
me tenías que escuchar porque algo nos debemos. Una persona en el taller me preguntaba específicamente si esto sería karma, por ejemplo, lo que tenemos que limpiar. Hay un karma familiar. Yo no lo quise hacer extenso para no irme de lo que estaba pactado a hablar. Hay un karma familiar, pero que esto no tiene que ver con lo que tenemos que trabajar en el árbol genealógico. El karma familiar estaría en esto del no poder progresar como persona, de no poder progresar en lo económico. Pero también para decir que es un karma hay que ver muchos factores. No tiene que haber fechas, no tiene que haber nombres que se repiten y demás. También trabajando con la línea maestra, ahí no tiene que haber maestros ni doble, entonces podemos entender de que es algo karmático. Cuando nosotros venimos al mundo, ya traemos todos los conocimientos y las experiencias. Y ya sabemos que venimos a sanar. Ya venimos con toda la información de nuestro clan. Ese es el inconsciente familiar. Que aunque yo no lo sepa, traigo algo. Hay un libro maravilloso que se llama Ay, mis ancestros. Si tenés la oportunidad de leerlo o pedírmelo, te lo paso por WhatsApp. Es realmente encantador, te diría, ¿no? Como uno puede ir viendo todo lo que nos puede ocurrir y hasta dónde nos puede afectar. Entonces, tenemos que comprender que esto no es una maldición. Las familias tienen reglas de lealtad. Y estas reglas de lealtad familiar son invisibles. Entonces, cada familia tiene un sistema de compatibilidad, entre comillas, y cada clan vela por el cumplimiento de sus normas. Y ahí es donde empiezan a determinar los roles y las obligaciones de cada miembro de la familia. También en el taller hablamos un poquito, ya se los voy a completar bien el tema, de lo que son los trabajos, las tareas y las profesiones que reparan. ¿Por qué elegir ser médico? ¿Por qué elegir ser abogado? ¿Por qué elegí ser policía? ¿Por qué elegí ser bombero? Ya vamos a tocar este temita. Lo que vamos a hacer es, de este taller intensivo, vamos a tratar de sacar 4 o 5, porque nos quedó hablar el tema de la economía bien profundamente, ¿no? ¿Por qué uno no prospera y no crece económicamente? Entonces vamos a ir tocando un tema por taller y lo vamos a romper todo, cosa de que no quede ninguna duda, porque claro, en este primero, como eran tantos temas, han surgido muchas dudas. Igual escribieron las preguntitas. Hay un caso muy interesante que es la historia de una mujer que a los 30 años, justo después de que tuvo familia, descubrió que su marido la engañaba. Entonces ahí ella decidió dejarlo. Ella se encontraba sola criando a su criatura, claramente estaba triste. Tuvo que buscar un trabajo y de casualidad descubrió la psicogenealogía.
ella ya venía con necesidad de trabajar el aspecto de su vida, su existencia, sus emociones, su lugar como mujer dentro de la pareja y dentro de la familia. Y este trabajo la llevó a conectarse muy profundo con ella, a investigar su sistema familiar, a traer datos, fechas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, nombres. Y ahí empezó la investigación sobre su árbol, ¿no? De los pueblos que habían habitado, quién estaba en cementerios, cuáles fueron los secretos de familia. Y todo esto se lo preguntaba a quién estaba vivo, tíos, primos, abuelos, quién más podía recobrar datos. Ojo que a veces, aunque no tengas datos, igual podemos sacar la historia. Y cuando tuvo todas las piezas reunidas, pudo reconstruir partes de su vida. Y cuando se dio cuenta, el padre de su madre, o sea, su abuelo, entre comillas, no era su padre. Y que en varias generaciones las hijas mayores habían sido hijas ilegítimas. Entonces ahí sintió alivio, ¿no? Porque pudo comprender por qué le estaba pasando lo que ella estaba viviendo. Y ahí pudo encontrar serenidad. Ahí comprendió por qué su lugar como esposa, como madre, se vio afectado. Y también al trabajar esto, la relación con su madre cambió. Y en vez de juzgarla, pudo empezar a mirarla y amarla de una manera diferente. Ahora, esta persona lo que logró en sí fue liberarse de la carga familiar que la estaba torturando. Entonces, fechas de nacimiento, de difunción, de aniversario, repeticiones, muertes, enfermedades, nombres, dobles, maestros, todo es importante para poder trabajar todo esto. Básicamente, para entender si tengo una regla de deuda con alguien, si tengo algo inconcluso que tengo que resolver. Básicamente por eso. Me fui como siempre de la charla y no te pasé el número de contacto. Es el 155-106-1944. 155-106-1944. Ahora, mientras pasaba el teléfono, me quedé pensando, ¿no? Ojo, que esto no es solo para salvar a algún ancestro. Esto es para que lo que se repite en vos no te traiga infidelidad, humillaciones, adulterios, parejas complicadas, maltratos, falta de dinero, infidelidades, enfermedades, sintomatologías. Ojo que la deuda también es para liberarte vos, no solo para liberar a un ancestro, y esto es muy importante. El consultorio está en el barrio de Lanús, pero seguimos trabajando cada vez más de manera online. Ahora, si el universo lo permite, marzo, abril vamos a empezar con las sesiones de los orgones, que también los habíamos dejado de lado, porque bueno, en pandemia no se podía trabajar con ellos porque había que hacerlo de manera presencial. Así que bueno, también empezamos con esto, a trabajar mucho con cada uno de nosotros. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta el próximo programa.
Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un camino al más allá. Terapias alternativas. Para más información, 155 106 1944.